Hablemos de la parte del estómago, de las hernias de hiato, acidez estomacal, reflujo, gastritis, intolerancia a medicamentos químicos, úlceras estomacales, dispepsia, enfermedades de Metrier, síndrome de Dumping, entre otros matices. Empecemos, aunque primero decirte que es un placer compartir contigo, de nuevo, en este episodio de conflictos emocionales que se reflejan en el cuerpo. En la zona del estómago se atribuyen 3 aspectos fundamentales. 1. Digestión de experiencias. Aquí hay la incapacidad para procesar y asimilar experiencias y emociones. 2. Preocupación y exceso de pensamiento. Problemas relacionados con la preocupación crónica y la rumiación, ya que aquí hay una conexión cerebro-estómago importante mediante el nervio vago que recomiendo tener en cuenta. Y 3. El poder personal y la autoestima, donde en esta parte del estómago se incorporan sentimientos de impotencia, esta baja autoestima y falta de control. Aquí vamos a ver las diferentes enfermedades o síntomas del estómago y qué están somatizando a nivel de conflicto emocional, y cómo cada problema específico de estómago está ligado a un aspecto o función concreta de este órgano, descubriendo qué revelan a nivel bioenergético o bioemocional. Empecemos por las funciones esenciales del estómago. Primero, la digestión. El estómago mezcla y tritura los alimentos ingeridos mediante contracciones musculares, facilitando la digestión. Y además secreta el ácido gástrico y enzimas digestivas como la pepsina que descomponen las proteínas. Otra función es el almacenamiento de alimentos y actúa como un reservorio temporal para los alimentos, permitiendo que la digestión ocurra gradualmente antes de pasar al intestino delgado. Y una tercera función es la absorción de nutrientes. Aunque la mayor parte de la absorción ocurre en el intestino delgado, el estómago absorbe ciertas sustancias como el alcohol y algunos medicamentos. Veamos esto. Vamos a profundizar en cada una de las funciones de este estómago y sus posibles conflictos, dependiendo cuando estas funciones no están funcionando correctamente, ya sea por exceso o déficit. Primera función del estómago: la digestión. Veamos 2 caminos distintos: el exceso de ese impulso o necesidad de digerir, que se da en exceso de ácido gástrico, y el otro camino es por déficit de este ácido gástrico. Veamos el exceso. Aquí, cuando hay un exceso de ácido gástrico, indica una sobrecarga emocional, un intento excesivo de descomponer, procesar o aceptar situaciones que consideramos difíciles o amenazantes. El cuerpo está en un estado de hipervigilancia, tratando de digerir todo rápidamente para eliminar la amenaza percibida. En estos casos surge un deseo inconsciente, una necesidad de controlar situaciones estresantes o personas difíciles, un intento de romper o descomponer problemas rápidamente para manejarlos. Y esto ocurre con la acidez estomacal, que surge en esa necesidad de transformación rápida de experiencias difíciles. Y aquí hemos de aprender a relajarnos mucho más. Sucede porque quizá estamos en situaciones que sentimos que no tenemos alternativas, y nuestra supervivencia la enfocamos en ser capaces de digerir esto, aunque sea demasiado para nosotros. En estos casos, apostaría por introducir conceptos mentales, aperturas mentales donde podamos ver siempre caminos alternativos, sin culpa por considerarlos. Todos queremos ver mejoras en la salud, en este caso en el estómago, pero siempre la mejora viene en nuestro sistema de pensamiento primero, en cómo vamos a enfocar lo que estamos experimentando. De forma más concreta, ¿qué significa cuando es gastritis? La gastritis es la inflamación del revestimiento del estómago, que puede ser aguda o crónica. Puede ser causada por infecciones, uso prolongado de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroides o el consumo excesivo de alcohol.
Este tipo de causa de la inflamación también nos está indicando más información que asociaremos. Por ejemplo, imagina que coges una gastritis por un antiinflamatorio que tomaste por un traumatismo en la pierna. Entonces ahí encontramos más información en relación a que no estamos digiriendo algo relacionado con el significado emocional que vimos en la pierna. Solo tengamos en cuenta que la gastritis es debido a una situación o persona que no se puede digerir, pero debemos digerir porque no tenemos la alternativa de expulsar esa situación de nuestra vida. Y esto genera irritación y estrés constante. Pero ahora imagina que esa misma situación, en vez de hacer tripas corazón e intentar digerir sí o sí, nace en nosotros el impulso o el sentir que eso es inaceptable, que no voy a digerir eso. Es que no me da la gana, no lo acepto. Entonces, cuando esto se vive con gran conflicto, surge otro problema distinto, el reflujo gastroesofágico. No acepto ni quiero tragar esta situación. Quiero devolver, echar para atrás y no aceptar este trago. No lo quiero. Lo voy a eliminar antes de que llegue a mí. Esto no debo digerirlo yo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Es inadmisible. Pero esta actitud la hacemos culpando y rechazando a los demás. Hay una tolerancia cero a digerir eso desde el rechazo, el enfado y el sentimiento de injusticia. Hemos de discernir entre no tolerar según qué cosas y poner límites desde el merecimiento y la conciencia que elige a no tolerar sin conciencia y sentirme víctima de la situación. Y sobre esto quiero hacer un inciso, una reflexión antes de continuar. Muchas veces se nos dan consejos, pero un consejo podemos interpretarlo de muchas maneras. La vida es una dicotomía y paradoja donde requeriremos discernir. Te pueden decir, acéptalo todo, y entonces aceptar el maltrato. En este caso, este consejo de acéptalo todo, hay que comprender desde qué lugar y enfoque se da ese consejo. No es solo escuchar sabiduría o consejos, sino comprender desde dónde se dice y observar el enfoque. De lo contrario, un buen consejo se puede convertir en una mala ruina. Continuemos. Cuando es úlcera gástrica, aquí hay una lesión abierta en el revestimiento del estómago, comúnmente causada por la bacteria Helicobacter pylori o también por el uso prolongado de estos antiinflamatorios que hemos dicho antes. En estas úlceras se manifiestan momentos de vida de autoagresión, en algunos casos, o percibir también un conflicto que es imposible de ser digerido porque nos sentimos vulnerables y atacados. Alguien está atacando esa membrana del estómago, ese revestimiento. Sentimos una agresión directa a nosotros que se puede dar en varias situaciones. Te comparto un ejemplo. Un padre que es atacado por su mala función de dar alimento a su familia y de proteger a su familia. La úlcera en su revestimiento del estómago es ese autoodio y agresión de la familia hacia él por no saber proteger a quienes debe dar alimento y sustento. Este padre parece indiferente a esta situación, pero sus úlceras no dicen lo mismo. En este caso y en otros, uno cree en la agresión, en que hay un culpable. Alguien ha hecho las cosas mal. Quizás soy yo quien ha hecho las cosas mal y permito que puedan pensar mal de mis acciones y puedan agredirme. Permitimos esa agresión porque creemos que merecemos eso. Y aquí debe haber un cambio en esta creencia internalizada hacia uno mismo y reenfocar la situación que ha despertado esa úlcera. Ahora veamos la otra parte, la del conflicto por déficit de ácido gástrico, cuando la función digestiva no genera ese ácido gástrico correctamente.
Aquí se refleja una incapacidad o falta de voluntad para digerir y procesar ciertas experiencias o emociones. La persona puede estar evitando enfrentar una situación difícil o dolorosa. En estos casos surge un deseo inconsciente o necesidad de evitar conflictos, una tendencia a reprimir emociones difíciles, evitando así enfrentarse a ellas. De forma más concreta, la gastritis atrófica es una condición en la que hay una pérdida de células glandulares en el estómago, resultando en una disminución de la producción de ácido gástrico y enzimas digestivas. Y esto puede llevar a deficiencias nutricionales. ¿Pero qué se está manifestando aquí? Una incapacidad crónica, definitiva para enfrentar y procesar emociones difíciles. La pérdida de células glandulares indica una erosión de la capacidad para manejar el estrés y estas experiencias difíciles. Hay un severo desgaste sin recursos internos para digerir estas nuevas experiencias. Además, hay una elección de mínima resistencia ante lo que sabemos que no tenemos alternativa, llevando a una deficiencia en la producción de este ácido gástrico. Y parte de lo mismo sucede con la hipocloridia, que es la baja producción de ácido gástrico. Veamos ahora la segunda función que hemos mencionado antes del estómago, la función de almacenamiento de alimentos. Ya hemos dicho que actúa el estómago como un reservorio temporal para los alimentos, permitiendo que la digestión ocurra gradualmente antes de pasar al intestino delgado. En esta segunda función encontramos este otro tipo de problema, tanto por conflicto, de exceso, como por déficit. Veamos cuando es por conflicto de exceso. Nos encontramos con problemas de retención de alimentos en el estómago, creando una sensación de llenura. A esto se le llama gastroparesia. Y cuando no se sabe bien la condición, pero el síntoma es el mismo, similar, se le suele llamar dispepsia. La gastroparesia es un trastorno en el cual el estómago no se vacía adecuadamente, causando así síntomas como náuseas, vómitos y sensación de saciedad temprana. Y esto ocurre debido a una motilidad gástrica reducida. Se da por sobrecarga o abrumación de cosas que nos llegan. Y hay un intento de controlar y retener eso para que poco a poco podamos asimilarlo, pero sentimos que ya es suficiente, estamos saturados, sentimos que ha sido demasiado lo que vivimos o experimentemos y no tenemos tiempo para procesarlo. Así que surge una incapacidad para dejar ir o avanzar en la vida. La persona puede sentirse estancada, aferrándose a emociones o situaciones que no puede procesar o liberar. Cuando el conflicto en esta segunda función del estómago de almacenamiento de alimentos es por deficiencia, surge lo contrario. Hay un problema de vaciado rápido de los alimentos y esto pasa con el síndrome de dumping. ¿Qué ocurre aquí? Por un lado, puede darse la sensación de que no somos capaces de retener experiencias y en otros casos que queremos que pase tan rápido lo que hemos aceptado o tragado para no tener que afrontar ni sentir con demasiada impresión. Así nos ahorramos ese procesamiento emocional que intentamos evitar a toda costa. Veamos ahora la tercera función del estómago, que es la absorción de sustancias. Aunque la mayor parte de estos nutrientes ocurre en el intestino delgado, el estómago absorbe, ya hemos dicho, el alcohol y algunos medicamentos. Cuando hay problemas en esta función, hay una permeabilidad y sensibilidad a ciertas sustancias. Y esto puede reflejar un condicionante emocional interno de demasiada absorción, muchas veces debido a no tener un filtro adecuado y estar enfocados en complacer a los demás, y esta situación deja una sensibilidad en esta función del estómago. Veamos en esta parte cuando hay problemas con la intolerancia a medicamentos. Y esto es debido a esa sensibilidad química, más física, que suele haber reacciones adversas como náuseas, gastritis y dolor estomacal. Pero ¿qué conflicto emocional hay subyacente cuando se da esta condición?
Pues aquí hay un sentimiento de vulnerabilidad emocional total, pero debido a una sobrecarga por cumplir con las expectativas de los demás. Hay una sensibilidad excesiva a las influencias externas y una presión inconsciente de que nunca se está cumpliendo con las expectativas que tienen los otros, sea la madre, el padre, hermanos, pareja. Hay un lapsus de vulnerabilidad. Fijaros que un medicamento químico tiene que aportar un beneficio. Esa química aporta algún cambio en nosotros. Sin embargo, nuestro cuerpo rechaza esa química, ese cambio, esa transformación. Y a nivel interno, cuando hay esta sensibilidad química, se da también por este tipo de patrones inconscientes propios o transgeneracionales, de que nada va a cambiar por mucho que venga algo a ayudarme. Hay una desconfianza arraigada porque vemos amenaza en aquello que representa algo bueno, sea por excesiva expectativa, por agobio excesivo de cómo deberían ser las cosas y presiones externas insostenibles. Otro problema en este tema, en esta parte de esta función del estómago, también entraría la absorción correcta de la vitamina B12, que esto sería como una anemia perniciosa, y esto ya lo hemos hablado en otro vídeo, que recomiendo que vayáis a ver, qué es el conflicto emocional de la anemia, y ahí lo encontraréis. Y por otra parte, las alergias alimentarias en sí mismas no suceden exclusivamente en el estómago, pero el estómago puede ser una de las áreas donde se manifiestan los síntomas. Pero de esto también haremos un vídeo específico de estas alergias alimentarias más adelante y qué significan. Veamos otras enfermedades en la zona del estómago. Enfermedad de Menetrier. Esto se caracteriza por un engrosamiento excesivo del revestimiento del estómago. Así como las úlceras son agresión, en el engrosamiento típico de la enfermedad de Menetrier es por deseo de protección, de ampliar una barrera protectora. Otra enfermedad típica del estómago es la hernia de hiato. No es tanto del órgano en sí, pero está en esa zona. Y ocurre cuando parte del estómago se desliza hacia el tórax a través del diafragma. Y esto puede causar síntomas como ardor de estómago, reflujo y dolor en el pecho. ¿Qué cree? Aquí es muy importante esta pregunta. ¿Qué cree el estómago o qué necesita el estómago para desplazarse de su ubicación? Está muy claro, hay una necesidad de salir del lugar en el que me encuentro, como si estuviera atrapado o atrapada y tuviera que salir de ahí. No quiero estar en esta situación, porque no la acepto de ninguna manera. Y estoy enfadado, enfadada, enojado internamente, deseando otra cosa. Quiero más de lo que recibo. Y aquí hay ese sentimiento de que creo que merezco más de lo que digiero y recibo en mi vida, en mi lugar, en mi situación actual. Y como estas emociones no las estoy gestionando y encima culpo a la situación y siento estas necesidades no cubiertas y frustración, entonces mi cuerpo lo manifiesta en esta hernia de hiato. Hemos de entender que si no culpáramos y viviéramos con una mejor manera de pensar y de enfocar las emociones, adoptando una forma más amplia de pensamiento con más posibilidades en todos los sentidos, estas enfermedades no aparecerían, porque son el resultado de nuestra manera de pensar, de nuestros deseos inconscientes, de nuestras proyecciones. Si realmente cambiáramos nuestro sistema de pensamiento, este tipo de enfermedades desaparecerían y dejaríamos de experimentarlas. Veamos ahora el cáncer de estómago. En el cáncer es lo mismo que lo anterior, pero en una forma en la que no podemos con ello. Hay mucha culpa. Lo que esperábamos ha chocado de muy mala manera con lo que hemos recibido y es indigerible, mire por donde se mire. Hay un shock emocional con sentimientos de tanta desvalorización, tanto porque nos sentimos así, porque es algo que hacia nosotros hay un ataque, nos sentimos atacados e infravalorados en esta situación. Es una situación inadmisible para nosotros.
inimaginada. Y en el cáncer hay un aspecto añadido. Nos devora nuestro eje de vida y esto se da en casos de mucho impacto, donde todo lo que creíamos, todas nuestras bases en torno a lo que aceptamos y queremos, se viene abajo sin ver solución. La vida no se sostiene, ni creemos que se pueda sostener, en base a lo que creíamos o estábamos preparados para asumir o vivir. Siempre hablo de forma generalizada y aunque intento matizar diferencias entre unos aspectos y otros, cada caso es único y se estudia de forma individualizada en terapia bioemocional. Sin embargo, esto nunca sustituye la parte médica ni pretende hacerlo. Pues hasta aquí el tema del estómago. Ha sido un placer compartir con todos vosotros que estáis escuchando. Muchísimas gracias y nos vemos enseguida. Hasta la próxima.